Hay anuncios que dan miedito, mucho. Uno de ellos lo hemos leído y lo rescatamos aquí. Vaticina que si no combatimos la desigualdad, lo pagaremos con la democracia. Porque una sociedad donde la expectativa de movilidad social es mínima, es presa fácil para el individualismo, que destruye la comunidad, y el autoritarismo, que destruye los derechos. Con estos ingredientes, la necesidad imperiosa de reducir las brechas de riqueza, renta y oportunidades en España es una realidad. No solo por salvar el estado del bienestar, sino también para poner a resguardo el Estado de Derecho. ¿Y en qué se sintetiza esto en nuestro país? Básicamente en un dato que puede presidir nuestra conversación de hoy. El 10% que más tiene acumula más del 60% de la riqueza total, mientras la mitad de abajo ostenta en torno al 7%. La riqueza determina a su vez los ingresos, que son en España más desiguales que en el conjunto de la Unión Europea. ¿Y si estrechamos las distancias? Gente con clase, el podcast de Comisiones Obreras. Hola, ¿qué tal estás? Soy José Julio Alonso, periodista del Departamento de Comunicación de Comisiones Obreras, y me acompaña, como tantas veces, Marino Guardia, que maneja todo nuestro pequeño universo sonoro. En este rato que vamos a pasar contigo, vamos a poner de nuevo un libro encima de la mesa, La desigualdad en España, que edita Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes, en el que participan además más de 30 expertos con la convicción, abriendo comillas con esto que estoy diciendo, con la convicción de que la brecha entre ricos y pobres se puede y se debe reducir, como asegura Tomás Piketty, que además prorroga esta edición. Algunas veces en este podcast, en Gente con Clase, hemos dicho aquello de que Matrix parece estar cambiando. ¿Por qué lo decimos? Esto que suena un poco grandilocuente. Pues porque parece que hay un cierto consenso, en general académico, que ha ido poco a poco permeando a nivel social y puede que haya llegado ya a las élites económicas, políticas, etcétera. Y como no, también a los creadores de opinión, como el Financial Times o el Foro de Davos, también el Círculo de Economía aquí en España. Se extiende la idea muy clara de que mayor desigualdad implica mayor inestabilidad política y toda una serie de problemas. El consenso gira hacia otro lado, digamos. Bueno, pues vamos al lío. Hoy en Gente con Clase tenemos con nosotros y contigo, por supuesto, recién sacados de la playa, los pobres, a Berna León, director del think tank Future Policy Lab y profesor e investigador doctoral en el Instituto de Estudios Políticos de París, a Javier Soria, investigador del Opportunity Insights del Departamento de Economía de Harvard y candidato a doctorado en Economía en la Escuela Económica de París, y también a Javier Carbonell, investigador doctoral en la Universidad de Edimburgo. Vamos a ver, no vamos a alargarnos mucho. ¿Qué os parece si empezamos por lo más sangrante en este año, en este 2024? Por cierto, hola a los tres, que no me habéis dicho nada todavía. ¿Qué tal, José Julio? ¿Cómo estás? Pendiente de vosotros y encantado de poder hablar de este libro. Vamos con lo más sangrante, os decía. La gente sin apellidos compuestos, sin escuela privada. Sufrimos en España una avería de ascensor social que reduce la recompensa del esfuerzo y el mérito. Un dato: 1 de cada 10 hijos de peones de la construcción se gradúa en la universidad, mientras que lo hacen solo 8 de cada 10 hijos de arquitectos. Quien quiera de los tres, por favor, puede empezar. Abrimos fuego con este dato, venga. No es simplemente que el ascensor social esté roto, sino que sí que hubo un tiempo en el que este ascensor social era algo verdadero, ¿no? De las generaciones que nacieron en los 80 y 90, el ascensor social se está rompiendo. Son las famosas generaciones de la doble crisis y son las generaciones en las que, por una serie de motivos que tendremos tiempo de discutir más adelante, ¿no?, pensamos que se está rompiendo. Y en perspectiva comparada con otros países, te diría que España sí que es verdad que está como en un punto medio-bajo, ¿no?, en estas posibilidades de ascenso a altos ingresos o a alto prestigio de la ocupación, ¿no?, como de nuevo enseñamos en el libro. Puede ser interesante preguntarnos cómo surge la unión de tanta gente, expertos en la materia, con sus diversos aspectos, para publicar un libro sobre la desigualdad. Hay cierta urgencia, se ve que hay cierta urgencia, porque el asunto es sangrante. Quien quiera.
nuestra constatación fue un poco ver que el discurso en torno a la desigualdad cambiaba fuera de España, pero aquí seguían los antiguos dogmas, ¿no? de sobre todo la derecha, pero también sorprendentemente parte del centro izquierda, que no había comprendido, ¿no? que había una suerte de cambio discursivo en otras corrientes de la centro izquierda que digamos que dejaba atrás como a los años 90, ¿no? Este discurso de Giddens de que la clase ya no importaba, pues nosotros pues nos preocupaba un poco que nuestra izquierda socialdemócrata pues se quedara ahí, ¿no? En ese discurso de tercera vía. Y entonces, en términos un poco más concretos, ¿cómo decidimos a partir de ahí dar el salto a estudiar esto? Pues sucede en el confinamiento, que como bien sabes, José Julio, teníamos demasiado tiempo para estar encerrados, y en nuestro caso fue estar encerrados en el Colegio de España, que es una residencia del Ministerio de Universidades donde hacemos los 3 nuestros doctorados, ¿no? Y entonces ahí decidimos crear una asignatura en Sciences Po en París, que fuera, digamos, que recogiera esta perspectiva transdisciplinar, ¿no? de mirar el mismo objeto de estudio, en este caso la desigualdad, desde diferentes disciplinas, y ahí decidimos dar el salto, ¿no? Al ver que no había un manual que recogiera las diferentes perspectivas de la desigualdad, un manual que fuera tanto académico como casi un recetario, ¿no? Para los decisores políticos y para la sociedad civil que se implica en estas cuestiones. Y también nos dimos cuenta de que no podemos hacerlo solos, ¿no? Porque nosotros sabemos un poco de nuestros temas, pero es una cuestión tan amplia que hacía falta, pues no solamente reconocer el trabajo que digamos académicos han hecho en nuestro país durante décadas, ¿no? Sino también recoger pues las investigaciones más avanzadas de nuestros coetáneos, ¿no? Que están en la frontera de la investigación. Y con esa perspectiva de recoger tanto a la gente más senior como a la gente más junior, pero que nos permitiera tener esta visión de pájaro, ¿no? Esta visión amplia sobre la desigualdad, pues elijamos a toda la gente que coautoriza el libro para tener esta perspectiva, ¿no? Claro. Yo he mencionado que los viejos mantras, o algunos de ellos, los viejos mantras neoliberales, pues que están perdiendo cierta vigencia. He hablado de que Matrix estaba tambaleándose, ¿verdad? Entonces, como queda una persona por participar que está agazapado, está su oportunidad, ¿eh? Estos viejos mantras ya están en retroceso. ¿En serio? Sí, cuidado, yo lo que creo es que está en retroceso en la realidad social. Lo que claramente vemos es que la promesa, digamos, de la clase media, ¿no? La idea de tú te esfuerzas y vas a tener al menos un buen trabajo, al menos te vas a poder permitir una casa, al menos te vas a poder permitir una cierta estabilidad y permitirte una familia, ¿no? Si te va muy bien, pues más hijos, si te va menos bien, menos hijos, pero vas a poder permitirte ese tipo de vida, ¿no? Eso es lo que actualmente vemos que no se cumple, especialmente para las generaciones Z, millennial e incluso un poco más. Y el problema está en que las ideas mueren un poco más lentas de lo que cambia la realidad. Ya, pero es que se decía, por ejemplo, la izquierda gasta y la derecha en el poder recupera la economía. Bueno, pues esto estamos viendo los resultados, quiero decir. Claro, pero eso funcionaba o era la lógica dentro de un modelo neoliberal en lo que la idea era vamos a dejar a la empresa funcionar por su cuenta y la empresa es la que crea riqueza. Y hoy en día sabemos que necesitamos un Estado inversor y un Estado que ponga las prioridades y que realmente impacte en la economía y la dirija hacia donde queramos. Y esto es una cosa que nos ha costado mucho. Es decir, piensa que es una cosa que realmente empieza a calar después de la segunda crisis del COVID, cuando ya llevábamos décadas diciéndolo y se vio el problema ya en la anterior crisis. Cuando se nos vieron las vergüenzas, a ver. Claro. El libro es un poco poner un poco los tornillos en el ataúd de estas ideas y estos mitos que en muchos casos son zombies y siguen existiendo y siguen utilizándose a pesar de que ya no funcionan. Tanto la legislatura pasada como esta, el gobierno identificó la desigualdad como un problema de primer orden. Pero la pregunta es, ¿se están logrando resultados? Porque la inflación o la situación de la vivienda crean estados de opinión terribles. ¿Qué está pasando? Cuando tenemos de repente una burbuja como la que se está generando ahora o una fase expansiva, ¿no? del precio de la vivienda, nos acordamos de que no llegamos a nada. Es decir, pese a que haya subido el salario mínimo, no puedes vivir en ninguna capital de provincia de España sin dedicar el 50, 60, 70%, ¿no? de tu ingreso mensual. Y encima, además, nos ha venido por factores externos, esta inflación, ¿no? Que ahora vamos a ver si
desemboca en turbulencias financieras o no. Y entonces yo creo que hay que atajar estos factores estructurales, como te decía, también seguir expandiendo, ¿no? Y mejorando, pues eso, las deficiencias burocráticas que ha tenido el IMV, este tipo de programas para que a la gente de verdad le llegue y la gente de verdad cambie su percepción de que el gobierno sí que está haciendo algo para acabar con la desigualdad. Vamos con... Y a mí, sí, dime. Me permites así como añadir una cosa, porque estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que esto es una crisis que viene pues fundamentalmente, como bien sabemos, del COVID y después de Ucrania, y son factores que no dependen de la política de gobierno ni monetaria de la Unión Europea. Y entonces por eso es un fenómeno doblemente complicado. Y luego con la vivienda pasa lo contrario, ¿no? Que es una competencia que digamos que no corresponde ya no exclusivamente, sino fundamentalmente del gobierno central, ¿no? O sea, es una competencia que digamos está difusa al menos en las comunidades autónomas. Claro. Y yo creo que aquí el riesgo es que la ley de vivienda pues tiene sus limitaciones, aunque yo creo que es un paso en la dirección adecuada, ¿no? Pero claro, de nada sirve si las comunidades autónomas de los partidos de derecha de nuestro país sistemáticamente no la aplican, ¿no? Sabemos que en Cataluña ha funcionado, con sus más o sus menos, pero ha funcionado, pero claro, si luego tienes, digamos, la jungla neoliberal de la Comunidad de Madrid, otras comunidades autónomas del PP, pues es muy difícil, ¿no?, que hagamos frente a la vivienda. Y aquí hay que entender que este tipo de partidos que gobiernan a nivel autonómico se benefician, ¿no? Se benefician de este malestar difuso que hay por la vivienda, que la gente canaliza en contra del gobierno. Entonces, aquí hay que entender que esta es la situación delicada donde el gobierno va a tener que enfrentarse a este desafío, a esta legislatura, no porque es el desafío de la legislatura. Yo de verdad creo que se decidirá si se revalida o no se revalida un gobierno de izquierda en cómo de valientes son regulando la vivienda, que está funcionando como una especie de Robin Hood inverso, porque es el mecanismo fundamental por el cual las rentas digamos, se transfieren de los más pobres a los más ricos de nuestra sociedad, que son los que tienen la propiedad de la vivienda, y se va a jugar ahí, ¿no? Pero está esta complicación de que la competencia es fundamentalmente de las comunidades autónomas, entonces a ver cómo lo hacemos. Correcto. En el libro retratáis varias brechas, por ejemplo, la que enfrenta a los mayores con los jóvenes, en las que también aquella que pone de un lado los trabajadores nacionales y los inmigrantes. Y luego la brecha de género, ¿no?, que existe también con esta cuestión de la desigualdad. No sé, son demasiadas quiebras sociales para una misma cuestión de fondo, que es la desigualdad. Sí, a ver, pero yo creo que estas brechas han existido siempre. La desigualdad siempre ha estado cruzada por cuestiones de sexo, de lugar de origen, de geografía, de territorial, que también podríamos hablar de esta. Es decir, siempre ha sido así, y creo que a veces hay un poco una especie de mito, de una especie de visión de clase social o de la idea del obrero antiguo que nunca fue cierta. Entonces, estas brechas siempre han existido y siempre tienen que estar en cualquier análisis de la desigualdad. Una que nosotros mencionamos, que es bastante importante, es la generacional. Es decir, especialmente lo que vemos es que en los últimos años, en las últimas décadas, especialmente en España, la edad y sobre todo la generación a la que perteneces está cada vez más correlacionado con tu nivel de ingreso y con tu nivel de riqueza. Y eso es un gran problema. Hace 100 años eran, digamos, las personas jubiladas, las personas mayores, eran el grupo de edad que más riesgo podían padecer de pobreza, y actualmente es el grupo más joven. Entonces hay que incidir en esto. Pero nosotros siempre decimos que hay que hacer una lectura de clase de estas cosas. Al final se trata de redistribuir ingresos y de redistribuir riqueza entre la población. Y esto es la idea que nosotros tenemos siempre. A nivel político, yo siempre pongo estos ejemplos de que en las manifestaciones en contra de la subida de la edad de jubilación en Francia había mucha gente joven. Y cuando se manifestaba aquí Juventud sin Futuro, durante el 15M, había muchas personas mayores, ¿no? Los famosos yayoflautas. Es decir, que al final la idea no es hacer unas brechas contra otras, sino todos en contra de la desigualdad. El asunto de la fiscalidad también es importante. Se me antoja de las más importantes en este asunto de la desigualdad, porque lo solucionamos ex ante, que tiene que ver con unas posiciones ideológicas muy determinadas, o, bueno, vamos a paliarlo con una especie de soma, casi de soma, que al final es derivación de renta. Se siguen derivando rentas de los que menos tienen a los que más tienen. No sé qué opináis de esto.
todas las políticas que pensemos, al final todo se vertebra a la hacienda, ¿no? Si tenemos suficiente dinero, si recaudamos y si somos capaces, ¿no?, de mantener esa cohesión social y de reducir la desigualdad. Entonces nosotros lo que proponemos es devolver al sistema fiscal español esa progresividad, ¿vale?, que nos ha permitido precisamente, aunque de nuevo haya sido limitado, tener esa capacidad redistribuidora, ¿no?, del estado de bienestar. Entonces, simplemente por dar 2 pinceladas más, lo que queríamos proponer en esta reforma es centrarnos en su apartado redistributivo, como digo, y hacer que el IRPF no sea el principal instrumento para aumentar esa capacidad, ¿no?, redistributiva del sistema fiscal. Porque al final el IRPF es el ingreso con el que más recaudamos y es, sobre todo, el que más margen para los tipos altos, es decir, más allá del límite actual de salarios por arriba, de ingresos que hay por arriba, tenemos margen para seguir poniendo, ¿no?, tipos marginales más altos, ¿no?, y de esa manera recaudar. Entonces, eso con una reforma seria del impuesto de sociedades, en el que también lo haga progresivo, porque de nuevo, aquí no, que el objetivo no es ir a por la pequeña y mediana empresa, el objetivo es que las grandes empresas paguen su justa parte, ¿no?, en la redistribución de la tarta. Y por la tercera pata, que esta conversación podría ser muy larga, ¿no?, que sacamos en el libro, es acabar con esta ilusión de evasión fiscal. O sea, es decir, a nivel nacional, quitar todos estos agujeros, por decirlo así, que hay en la ley para que la gente pueda cambiar el tipo de empresa, ¿no?, hacer estas artimañas financieras para eludir y para evadir, en el cual es verdad que nos congratulamos de que por lo menos el Gobierno de España esté participando en esta expansión internacional, ¿no?, que ha salido desde Brasil y que se ha estado hablando ahora en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional, para implementar, ¿no?, un ingreso extra a la riqueza a nivel global y también para coordinarse, que lo inició Joe Biden, para que haya, digamos, un impuesto mínimo de sociedades a nivel global, que nadie se pueda poner por debajo de eso, y así empezar a luchar de manera coordinada contra la evasión fiscal, ¿no?, que es un gran agujero también en nuestro sistema tributario. Ocurre que la promesa de que os vamos a bajar los impuestos sigue contando con la adhesión de mucha gente en la sociedad, incluso de aquellos que ya no pagan impuestos, que la respuesta es, pero si tu sueldo hace que tú estés exento de pagar IRPF, ¿por qué sigues apoyando a alguien que te promete bajar los impuestos? ¿Por qué sigue triunfando ese eslogan, esa oferta electoral? ¿Por qué en algunas comunidades sigue gozando de cierta fortuna? Yo, si puedo responder, yo diría que... Debes responder. Bueno, hay varios motivos. Aparte de la guerra cultural y que eso que puede estar empezándose a perder y que veremos a ver si logramos hacerle frente. Cuéntame. Claro, no, o sea, vamos a ver, hay una cosa que es fundamental, y esto es cierto que, sea de izquierdas o de derechas, sucede que es que a nadie le gusta pagar impuestos, y esto es una política en general atractiva. El problema está en que las personas, los ciudadanos, entendemos que pagamos impuestos para unos servicios, a cambio de unos servicios. Y el problema está en que si hay una desinversión, es un ciclo vicioso que hace en general los gobiernos de derechas, pero que acaba funcionando. Tú desinviertes en los servicios públicos y extiendes también a nivel discursivo una idea de que los servicios públicos no funcionan, son lentos o no van bien, entonces la gente no confía en esos servicios públicos, además esto se añade que no confía en los políticos y la gestión del dinero de los políticos, y eso hace que este fenómeno de la huida de la clase media, que es, bueno, pues entonces yo, si me puedo permitir pagar un poco más y... Ya, pero ocurre que la consulta privada cada vez está más saturada en comunidades como la Comunidad de Madrid. Claro, pero es que es algo curioso porque en el fondo, al menos con muchos seguros privados, si tienes una enfermedad grave vas a ir a lo público, los médicos en general, digamos, más buenos suelen estar en la pública, pero en la privada lo que te ofrece quizá es una lista de espera un poco más corta. Es en realidad lo único que te ofrece, pero es que hay un discurso que le acompaña a todas estas políticas de que es más eficiente o de que es mejor servicio lo privado, que es una idea zombie que no es cierta, que sabemos que no es cierta y que sigue funcionando. Pero claro, si tienes un seguro privado, es muy rápido que tú digas, vale, ¿yo por qué tengo que pagar tantos impuestos para pagar un servicio público que yo no consumo? Es que lo más importante de los ciudadanos es que compartamos espacios. Todas las clases compartiendo los mismos espacios, las mismas escuelas públicas, los mismos hospitales públicos, nos hace entender que son valiosos para todos y, por tanto, la universalidad es uno de los factores principales que nos hace apoyar el estado de bienestar.
El problema es que los grandes propietarios, aludíamos antes a la vivienda, y ocurre que los grandes propietarios, las grandes rentas, las manos extractivas de lo privado y lo público no dejan de amasar más y más renta. Por dar una nota, no solamente hay que pensar la política contra la desigualdad en términos de redistribución, que es como nos hemos planteado también nosotros, o sea, eso también somos culpables, ¿no? Sí, sino también un poco hablar de predistribución y de... ¿Por qué hablaba yo de políticas ex ante? Precisamente por eso, ¿no? Sí, es un rollo ideológico, es verdad, pero bueno, igual hay que atacarlo por ahí. En todo el sentido del mundo. Tenemos que hablar de redistribución, pero también tenemos que hablar de predistribución. Y esto implica regular el mercado, ¿no? Y regular lo que comentabas, José Julio, de la captación de rentas. Hay que hacer ese tipo de inversiones que no son productivas para nuestro tejido empresarial en España. Son por lo general, o sea, la gente luego te puede coger excepciones, no, mira, porque reforman pisos. En general, estas inversiones son muy poco productivas. Y de hecho esto, por cierto, tiene mucho que ver con otro tema, ¿no? Que es el por qué se han estancado los salarios, porque si luego la gente te dirá, no, es que no se puede subir el salario mínimo tanto, ni se puede hablar de la reducción de la jornada, ni este tipo de cuestiones, porque la productividad que tenemos en España es mucho menor que la de otros países. Vale, vamos a ver de dónde viene esa reducción, ese estancamiento de la productividad, y en cuanto lo desglosas, no viene por la productividad de los trabajadores, que no ha hecho más que aumentar, sino la productividad de las inversiones, ¿no? Yo creo que gran parte de esto, o sea, eso obviamente tiene muchas causas, pero parte de esas causas tienen que ver con que el empresario español muchas veces, o no solamente el empresario español, te hablo de quien tiene capital, decide ponerlo en inversiones muchísimo menos productivas en un sentido pues social, pero también incluso en un sentido empresarial. Hay dos asuntos o tres que son troncales en esto. Hemos hablado de la fiscalidad, pero ¿por qué no hablamos de las herencias, por ejemplo, ¿no? De que la igualdad es cuestión de apellidos. Eso es que dedicáis buena parte de la primera mitad del libro a esa cuestión, y a mí creo que me parece igualmente importante. Pues principalmente lo que vemos en España, que de hecho hay un capítulo dedicado a esto, ¿no? del compañero Pedro Salarrojo, que a todo el mundo a consultar porque me parece de los más interesantes, ¿no? Y del cual extraemos, ¿no?, de su propia investigación este dato, ¿no?, que a nosotros nos parece muy impactante, que es que el 65% aproximadamente de la desigualdad de riqueza en nuestro país se explica por las herencias. Entonces, es que es acojonante porque además se dice, hay una verdadera guerra en algunas comunidades a que las herencias, este tipo de cuestiones, queden fuera del tema de la fiscalidad del que hablábamos antes. O sea, pero, ¿perdón? Sí, y además es que las herencias, el tema es que el impuesto de sucesiones, esto nos daría para otra conversación entera, ¿no? Pero es que el impuesto de sucesiones al final tiene esta característica que es muy difícil, ¿no?, de convencer a la gente de su utilidad. Igual que decía, ¿no?, Javi antes, pues que obviamente todos sabemos que pagamos impuestos para que luego haya un gasto público, para que tengamos públicos, ¿no? Es verdad que el de impuesto de sucesiones parece, ¿no?, como si fuera algo de injusto, ¿no? Es impuesto a la muerte, ¿no?, se suele decir. Entonces es verdad que una batalla que también tenemos que dar es el hacer, digamos, la pedagogía sobre el impuesto de sucesiones, y sobre todo a la luz de este dato que te comentaba, ¿no?, de cómo sí que necesitamos actuar. Es decir, no es que las herencias jueguen un rol, pues, ya te digo, secundario o terciario, es que es un rol principal, ¿no?, a la hora de quién puede empezar precisamente con esta ventaja, ¿no?, de nacer con una serie de activos empresariales, o de tener varias casas heredadas, o diferentes tipos, ¿no?, de riqueza que hay en España, que obviamente eso ya te da un colchón y te da la oportunidad de fallar, ¿no?, la oportunidad de... Claro, al final la meritocracia son los padres, Al final la meritocracia son los padres, y en este capítulo lo que vemos es que para la acumulación de la riqueza, que de nuevo es lo que más concentrado está en España, ¿no?, la mayor desigualdad que hay en España, si vemos que es una variable, es la de riqueza, ¿no? Este famoso dato de que el 10% más rico acumula el 60% de la riqueza, ¿no?, privada disponible que hay en nuestro país. Y si encima la mayor parte, ¿no?, o sea, el principal mecanismo es esta transmisión intergeneracional, ¿no?, de la riqueza, pues entonces tenemos que actuar fiscalmente, ¿no?, para acabar con esta
digamos, con estas grandes herencias que solo las reciben una parte específica de la sociedad, y la mayor parte de gente no tiene nada, o sea, ni siquiera tiene una casa de ningún tipo de riqueza, ¿no? Entonces yo creo que esto sería un poco el dato a retener, que las herencias juegan un rol fundamental. Yo puedo decir algo sobre este tema. Claro. Es que el tema de las herencias está obviamente muy relacionado con la cuestión de la vivienda, en el sentido de que yo veo en la mayoría de mis amigos hay dos tipos de personas. Está la persona, los que seguimos, digamos, o siguen alquilados, que es casi un impuesto regresivo de las clases bajas a las clases altas, ¿no? Y aquellas personas que pueden permitirse comprar una casa, que casi siempre, casi sin excepción, son todos los amigos que han recibido alguna herencia, ¿no? O falleció algún padre o cualquier cosa. Había un artículo con un título, creo que era en El País, no me acuerdo de la noticia, que decía: muchos españoles están esperando a que fallezcan sus padres. Esto es para tremendo. Poder empezar a vivir. Esto brutal. Es tremendo. Esto que poner velas a San Antonio para que palme tu padre es muy fuerte. Es muy fuerte, es muy fuerte. Y un poco hablaba un poco de lo que comentábamos de la cuestión generacional, ¿no? Es decir, que hace 40 años daba igual un poco tu clase social, porque con un trabajo te podías permitir comprarte o al menos alquilar una casa decente y digamos, era mucho menos. Y ahora actualmente ningún joven lo puede hacer solo. O alquilas o recibes una herencia, ¿no? Y habla de esta doble dimensión que comentábamos de lo importante que es la generación y lo importante que es la clase social al mismo tiempo. Es tremendo. Vamos a ir acabando. Y a mí se me antoja muy importante en un podcast como este preguntaros acerca de nuestro trabajo. ¿Qué quiero decir? ¿Qué papel ha jugado y cuál podemos jugar los sindicatos en este tema? Porque lo habéis tratado también en el libro. A mayor tasa de sindicalización en una sociedad, que las más altas, si no me equivoco, están en el norte de Europa, en los países escandinavos, menores son los niveles de desigualdad. Y evidentemente esto es una correlación que, digamos, que no es directamente una cosa causa la otra, ¿no? Pero tiene mucho que ver con esto, ¿no? Y hay que ser conscientes de que desde los años 80 ha habido un esfuerzo institucionalizado, ¿no? Por parte de partidos políticos neoconservadores, pero también por multitud de instituciones como think tanks, de derechas, medios de comunicación. De manera indisimulada. Los intereses empresariales de las grandes, digamos, fortunas, fundamentalmente estadounidenses y británicas, pero que también sucede en España, que evidentemente son quienes más tienen que perder frente a la negociación colectiva y a los sindicatos, y han hecho un esfuerzo sistematizado por pues quitaros vuestras herramientas, ¿no? Y convenciendo a la gente pues de que no tienen que sindicalizarse, y evidentemente también, digamos, esta reducción de esas tasas tiene que ver con otro proceso que es la deslocalización, ¿no? Es mucho más fácil organizarse si eres un trabajador digamos, industrial, con el tipo de trabajo y de espacio que había en los años 70 y 80, que como eres hoy, que pues es tercer sector, con menos conciencia de ser un trabajador en el sentido, digamos, sociológico de la palabra, ¿no? O político de la palabra, y entonces, pues, el desafío que tenemos, para el cual además no tenemos una respuesta concreta, pero sí que sabemos que es donde hay que estar, es cómo conseguimos que nuestra generación, ¿no? Y el máximo número de personas posibles pues se afilie a un sindicato para daros más poder de negociación, ¿no? Porque yo creo que esa es la clave, es el que tengáis el máximo poder a la hora de sentaros para negociar posible. En fin, nos llaman come gambas, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a ver... Claro, pero este es un buen ejemplo, yo creo, ¿no? De cómo permea el discurso, digamos, financiado de las grandes fortunas y de las grandes empresas, ¿no? Un poco el discurso de las marcas, que es un muy buen ejemplo, ¿no? Te coge la excepción y lo elevan a categoría muy concreto para deslegitimar toda la categoría. Esto es, claro, si hiciéramos lo mismo con los empresarios, con los políticos, con los académicos, pues mira, no me voy a poner a contar los estereotipos de los peores casos que ha habido en España en este tipo de casuismos, ¿no? Pero no terminamos. Pero ¿por qué se habla solamente en relación con los sindicatos y no con los demás? Pues porque evidentemente hay un grupo muy pequeño de gente que tiene mucho que ganar de esta deslegitimación. Entonces yo creo que nuestro rol, digamos, la responsabilidad que tenemos es de cargarnos esos mantras, esas etiquetas, ¿no? Y conseguir que haya el máximo número de gente posible afiliada a un sindicato para que avances en lo que en el fondo son sus intereses, ¿no? Y te tienen que dar cuenta de eso, ¿no? De que no necesitan un psicólogo, sino un sindicato. Vamos a ponernos deberes a la sociedad española de manera muy esquemática, que ya os decía que estamos acabando. A ver quién se atreve, 5 o 6 ideas básicas para ir acotando
el campo de juego de la desigualdad en nuestro país. Venga, una especie de vademecum. ¿Quién se atreve? Vale, bueno, yo voy a dar, habría muchas que se darían, Sí, ¿no? sí. Y pasan por las clásicas que comentamos siempre, reforzar obviamente la sanidad de la educación pública, aumentar la progresividad, que eso es fundamental, es el elemento casi fundamental, no se puede hablar de un estado de bienestar moderno sin una fiscalía moderna, Sí, es y troncal. necesitamos aumentar la progresividad. Esto es fundamental, pero bueno, estos son como las ideas clásicas que para nosotros son fundamentales, pero que ya sabemos, ¿no? Pero unas ideas, por ejemplo, que proponemos nosotros es la idea de la herencia universal. Eso está en la mesa, ¿eh? O sea, esto lleva años ahí pululando, que yo no sé si no nos atrevemos, no nos atreven, pero ahí está la idea, ¿no? Se ha lanzado varias veces. Un poco nuestro trabajo es esto de ir haciendo la idea cada vez más normal, ¿no? Y cada vez más sentido común. Esa es un poco la idea que tenemos con el libro, pero es una idea en realidad muy sencilla. Que es que sabemos que hay una desigualdad de base tremenda y eso impacta un montón en la igualdad de oportunidades, que es algo que todo el mundo compra, seas de derechas o izquierdas, todo el mundo está a favor de la igualdad de oportunidades. Y lo que estamos diciendo es, se le da un dinero, que la cantidad puede variar, a una persona cuando cumple la mayoría de edad o una edad un poco más tarde, es decir, entre los 18 y los 25. Hay distintas versiones de esto. Pero la idea básica es que ese dinero no es gratis. No es para cualquier cosa. Ese dinero se tiene que utilizar para un proyecto empresarial, un proyecto cultural, un proyecto social, un proyecto que sea, digamos, para beneficio de la sociedad y que aumente la productividad. Vale, el problema es que a mí se me antoja que Ana Patricia Botín podría haberla cobrado si hubiera estado en marcha hace 40 años. El hecho de que sea universal hace que sea mucho más eficiente, y lo que sabemos es que las políticas universales llegan mejor a las personas de clase más baja que las políticas focalizadas a las personas de clase más baja, porque acaban teniendo una mayor, se constituye como derecho y por tanto hay mucho más apoyo de toda la población. Y al final, lo que tiene que hacer Ana Patricia Botín es contribuir a la sociedad con los impuestos, pero como ciudadano recibe los derechos igual que la educación pública, igual que la sanidad pública, y eso hace que dure mucho más tiempo, porque cuando te llegue el gobierno de derechas no va a querer quitar esa política porque afecta a todos. Vale. Y es un derecho de todos. Vale. Otra, ¿quién apunta más cosas? Venga. El tema está en que clásicamente se ha vendido, digamos, la política educativa o, digamos, la mejora educativa como esa promesa, ¿no?, de la extensión social. Y vemos que eso ya, pues, hoy en día no es cierto. Entonces, pese a que haya otros factores estructurales, digamos, más de fiscalidad, más de mercado de trabajo, como estamos tocando, es verdad que nosotros ponemos el foco en una de las principales deficiencias, ¿vale?, de nuestro país en comparación con Europea, que es el abandono escolar temprano y la repetición. Claro, una especie de derecho a segunda oportunidad, ¿no? Exacto, o una especie de derecho a tú poder adquirir, digamos, ¿no?, esas habilidades y esos conocimientos, digamos, para defenderte ante la economía del futuro. Y creemos que es muy importante también atajar el abandono escolar temprano y la repetición. Vale, falta un tercer nombre y una tercera idea que puede defender también si quiere. Hace falta cambiar el modelo productivo que plantearse la política industrial nacional como una especie de capital de riesgo, ¿no? O venture capital, donde tú vas a invertir puedes hacer múltiples apuestas y no todas van a salir bien, pero las que te salgan bien serán suficientemente, digamos, sus spillovers serán suficientemente positivos como para que te valga la pena la inversión total. Pero para eso tenemos que devolverle al Estado su rol coordinador de la economía. No queremos una economía exclusivamente estadista, pero sí queremos que el Estado, digamos, evite que haya redundancias, que las empresas de manera, digamos, irracional, porque a veces los sectores económicos son irracionales, no colaboren. Para todo ello necesitamos devolverle al Estado su rol coordinador en la economía y tenemos que abogar por esta reindustrialización verde, que, como te decía, es un vector para cambiar nuestro modelo productivo, que sigue, digamos, anclado en una estructura económica con muy poca productividad, que genera trabajos precarios, que evita digamos, que haya tasas de especialización necesarias para poder tener, o suficientes para poder tener más poder de negociación. Y para todo ello el vector, digamos, clave es la política industrial. Pues ocurre que el debate está muy contaminado desde hace ya muchos años. No parece una tontería intentar desmontar con cierta pedagogía y con militancia dentro de esta especie de batalla cultural en la que estamos instaladas, pues ese desmontaje de los mitos que se sostienen desde hace años. Este intento, el de la desigualdad en España, nos ha parecido sobresaliente. Y, por supuesto, les agradecemos a Berna León, a Javier Carbonell y a Javier Soria, los coordinadores de esta edición,
que edita Lengua de Trapo y Círculo de Bellas Artes. Búscalo, de verdad. Les agradecemos, decía, su participación. Muchas gracias a los tres por haber estado con nosotros en días bastante intempestivos, inoportunos, pero bueno, lo dicho, muchas gracias. Ha sido un placer y procedemos a poner las anclas ahora, pero de verdad ha sido un gusto estar aquí, así que gracias por la invitación. Muchas gracias. Lo dicho, disfrutad y cuidaos.